Es uno de los principales equipos con los que vamos a contar para realizar principalmente los diagnósticos de los diferentes equipos que vayamos a revisar o que vayamos a reparar. Además de las telecomunicaciones, de la reparación de los teléfonos celulares, de la, de la, este, de la acústica, del audio, de todo lo relacionado con el video, todo lo que es electrónica de consumo, pues tenemos también la faceta de todos los sistemas de control en las empresas, todo el equipo de informática, las computadoras, las laptops, que cuentan con precisamente con tarjetas electrónicas. Y todos esos componentes son precisamente, tienen magnitudes medibles. ¿Qué es una magnitud? Bueno, una magnitud es es la manera en que medimos o podemos asignar un valor numérico a un fenómeno o a un tipo de, en este caso, un tipo de señal, ¿sí? Que constituye precisamente un sistema físico, en este caso la electricidad, la electrónica. Nosotros vamos a medir con la ayuda del multímetro volts, en este caso el voltaje, que es la fuerza que impulsa los electrones. Vamos a medir corriente, que es precisamente el flujo de electrones o de partículas cargadas que nos va a permitir aprovecharlas para generar luz, para generar calor o movimiento, por ejemplo, con los motores o actuadores electromagnéticos, ¿verdad? La relación estrecha que hay entre electricidad y magnetismo, ¿no? Otra magnitud muy importante, pues va a ser la resistencia, que se mide en ohms, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de voltaje, que es el voltaje alterno, ¿sí? En este multímetro que es autorrango, el voltaje directo, ¿sí? Voltaje directo, que tiene polaridad fija, a diferencia de el voltaje alterno, que no importa el orden en que pongamos las terminales, aquí no va a haber un problema de polaridad, ¿sí? También vamos a poder medir milivolts, o sea, los milivolts, pues es el voltaje, pero bastante pequeño. Por ejemplo, el voltaje que genera un transductor, un sensor, un micrófono, unas galgas extensiométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Algún dispositivo fotodetector que convierta la luz precisamente en una diferencia de potencial que podamos medir en milivolts, ¿no? Todos esos efectos los podemos medir con el multímetro. Todas esas efectos y magnitudes, ¿no? ¿Sí? Hablábamos de la resistencia. La resistencia nos permite aprovechar precisamente la energía eléctrica, la corriente eléctrica, ¿sí? Y también vamos a contar en la mayoría de los multímetros básicos con un probador de continuidad. La continuidad viene siendo el contacto de metal con metal, ¿sí? El metal, por lo general, el cobre, la plata, el oro, pues nos va a conducir la electricidad de una forma más eficiente, ¿sí? También vamos a contar con metales como el aluminio o el hierro o acero, que van a tener un poquito de mayor resistencia, o sea, van a conducir un poquito menos que los demás
que los demás metales, ¿no? Entonces, los principales metales para conducir, pues van a ser el cobre, van a ser el oro, ¿sí? Y va a ser la plata. Comercialmente, el oro y la plata, pues no se pueden utilizar tanto para hacer cables, aunque hay algunas conexiones bañadas en oro o bañadas en plata, ¿sí? Como por ejemplo, este conector. Este es un conector que está bañado en plata, ¿sí? De hecho, se ve la pátina clásica de la plata. Es un ejemplo de un conector, precisamente, de cable Heliax. Bueno, aquí va lo que llamamos jumper, ¿sí? Y aquí va el feeder, ¿no? La parte del feeder de telecomunicaciones. O sea, son cables de tipo coaxial, ¿sí? Coaxial porque cuenta con un blindaje en la parte exterior, ¿sí? Y tenemos en la parte interior un conductor central. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? No, todo está bien. Ok, bueno, si no hay dudas o preguntas, pues vamos a proseguir. Entonces, principalmente el multímetro, como su nombre lo indica, múltiples pruebas, ¿sí? Nos va a permitir realizar, pues, una buena cantidad de mediciones. En este caso, también podemos medir los amperes, la corriente precisamente que circula en un circuito, ¿sí? Siempre que haya que exista circulación de electrones, pues vamos a poder tener amperes de corriente directa, ¿sí? Como aquí, y amperes de corriente alterna, ¿sí? La mayoría de los multímetros básicos también contarán con un medidor. Mucha gente le dice prueba de diodo, ¿sí? A este símbolo. En realidad no es una prueba. Lo que estamos midiendo más bien es una medición de lo que llamamos barrera de potencial del diodo semiconductor. Y esa barrera de potencial es precisamente la diferencia de potencial interna con la que cuenta ese diodo semiconductor, ¿sí? Y también podemos medir capacitancia, ¿sí? En este multímetro y frecuencia en hertz. La capacitancia, pues es en farads, ¿ok? Entonces, el multímetro, pues es un equipo que podemos aprovechar para realizar mediciones principalmente de voltaje, de resistencia y de corriente en los diferentes circuitos que vayamos a darle mantenimiento preventivo o correctivo, y también pues es una herramienta fundamental para detectar fallas, ¿sí? En algunos equipos o en los equipos que estemos reparando o que el cliente pues nos pida reparar, ¿sí? Yo en este momento pues estoy pues reparando o cargando esta batería. Una batería que ocupo precisamente para alimentar un equipo que sirve para dosificar el gel en las manos, ¿sí? De hecho, es un equipo recargable, es una batería recargable. Estoy aprovechando baterías recargables recicladas de una laptop, ¿sí? De hecho, baterías de una laptop, de un equipo que se reparó, me quedé yo con la batería del cliente, con la autorización, previa autorización del cliente. Me dijo, sí, quédatelo, porque ya es basura, y esa basura de unos puede ser oro para nosotros. En este caso, aquí, pues esta batería yo la puedo aprovechar para alimentar una serie pues, de situaciones, por decir un boiler,
un boiler de esos electrónicos de paso, lo puedo alimentar con una de estas, o precisamente un surtidor de gel o de jabón, ¿sí? De esos surtidores automáticos con una fotocelda, acerca uno la mano y en automático cae el gel. Entonces, este tipo de batería me ahorra dinero, ¿sí? Me ahorra mucho dinero y simplemente es una adaptación. O sea, estoy utilizando aquí un conector compatible con el conector que trae el surtidor y así me estoy ahorrando pues una buena cantidad de dinero en baterías, ¿sí? Al ser una batería pues recargable, ¿no? De hecho, la estoy recargando utilizando mi fuente de laboratorio. Entonces aquí tengo el positivo, que es esta parte, este cable que está eh, con blanco, y el negativo está aquí. O sea, el negativo es esta parte del conector. Este conector se le llama jack y el hembra es el plug. ¿Ok? Entonces puedo aumentar un poquito el voltaje, 8 volts. De hecho, esto me debe de dar algo así como 6 volts. Ahorita lo estoy cargando con 8 volts. Siempre el voltaje es un poquito de carga, debe de ser un poquito mayor. Precisamente está surtiendo algo así como 700 miliamperes. Entonces tengo que dejarlo un rato, bueno, un periodo de tiempo más para conseguir recargarlo. Bueno, vamos a ocupar el multímetro para realizar la medición, ¿sí? Escojo en este caso, la unidad que son los volts de corriente directa, y con mis puntas, las puntas de prueba comunes que tiene todo multímetro, ¿sí? Y realizo la medición y me está arrojando una medición de 7.6 volts. O sea que prácticamente ya está cargada, ¿no? Cada celda es de 3.6, 3.7. Si hacemos la suma, son 7.4, 7.5 volts los que nominalmente debo de tener. Pero bueno, hay que dejarlo durante un periodo de tiempo, quizá una hora o media hora más, para que quede completamente cargado. Y ahora sí que la carga me dure, ¿sí? La carga me dure pues más, un periodo de tiempo mayor, ¿no? Ahorita en 8 volts, pues vamos a esperar que se cargue, ¿no? ¿Sí? Entonces, son de las particularidades de este tipo de multímetro, ¿sí? Igual la prueba de continuidad la puedo utilizar precisamente, aquí tengo a la mano un fusible térmico. Este fusible térmico lo van a encontrar en todas las planchas, todos los dispositivos que trabajen con resistencia para evitar incendios. Y pues esta es la manera de verificar que hay continuidad en el dispositivo, ¿sí? ¿Ok? No tiene polaridad, no hay que voltearlo y no hay necesidad de voltearlo, con que nos dé en una sola posición ya es suficiente para verificarlo. Entonces, una buena cantidad de dispositivos electrónicos son posibles de verificar con el multímetro, ¿sí? Así que el multímetro pues, es precisamente la principal herramienta, el principal equipo que un electrónico debe de tener en su taller.